Amén. Damos inicio a la clase de escuela dominical de hoy, dándole primeramente la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Estaba comprobando si estaba grabando. Y le voy a pedir a mi hermana Natalia que nos lleve en oración para comenzar esta clase. Amén. Pidiendo la dirección del Señor. Hermana Natalia. Señor bendito, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por estar en esta reunión de la Escuela Bíblica. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú guiando esta sesión de la Escuela Bíblica, que seas tú parte de nuestros corazones para que cada día conozcamos más de ti, Señor. Te doy las gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar compartiendo esta nueva clase de escuela dominical, Padre bendito. Sé tú guiándonos en nuestro aprendizaje, abre nuestros oídos espirituales, sea para que podamos ser mejores para ti, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Señor, guía nuestra vida, quédate en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias al Señor por esta semana que está comenzando hoy domingo, y le damos gracias por todo lo que hemos vivido. El Señor ha sido bueno, amén, nos ha guardado, nos ha fortalecido, y siempre el Señor tiene una palabra de vida, esta palabra eterna, esta palabra que transforma, que cambia, que nos alienta. Así que le damos gracias al Señor porque Él nos permite esta mañana compartir. Y vamos a seguir, estamos hablando, recuerden, de que todo esto que hemos estado viendo durante este tiempo, ya comenzamos hace varios meses atrás, es el Evangelio sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas. Estamos viendo el ministerio del Señor. Ya vimos desde su nacimiento, vimos cuando comenzó en el Sermón del Monte, y vemos ahora aquí el poder del Rey. Vamos a ver dentro del ministerio las sanidades, algunas de las sanidades, amén, no vamos a ver todas, pero sí algunas de las sanidades que el Señor realizó. Dice que Él estuvo en esta tierra haciendo el bien. Amén, y a los que se le acercaron a Él, el Señor les sanó, también resucitó muertos, amén. Pero la enseñanza de su evangelio fue siempre, primeramente, amén, Él entregó la palabra. Y vemos aquí el poder del Rey, se llama la clase que vamos a comenzar hoy, con la ayuda del Señor. Dice: Jesús es el sol de justicia. Vamos a comenzar leyendo Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Jesús es el sol de justicia. Amén. A los que le teméis, a los que lo creen, a los que lo han aceptado como su salvador personal. Amén. Dice que el sol es un símbolo de poder. Dice, un foco común y corriente es de más de 100 bytes o menos. Amén. Aquí hay unos términos y hay un número que es difícil de leer. Amén. Y eso habla, digamos, de lo brillante que es el sol. Amén. Del calor. Sabemos que mientras más nos acercamos al sol nos quemaríamos. Amén. Pero el Señor hizo este universo perfecto. Amén. Nosotros giramos también alrededor del sol, pero vemos que Dios lo hizo perfecto. Dice que varias veces la Biblia se relaciona al Hijo de Dios con el sol, como lo acabamos de leer ahí en Malaquías 2:4, amén. Cristo es el sol de justicia que resplandece en aquellos que lo reciben como su Salvador personal. Amén, aquellos que, como cada uno de nosotros, lo hemos aceptado, sabiendo de que el Señor perdonó nuestros pecados, amén, y ese sol de justicia está brillando en nuestras vidas. Vamos a leer también en Hechos 26:13. Dice que aquí en Hechos 26:13 dice: cuando Pablo se convirtió, él vio a Jesús brillar más fuerte que el sol, dice. Nuestra hermana Nancy.
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Amén. Amén. Usted puede seguir leyendo ahí la cita de hecho, amén, es cuando Pablo recibió, amén, a Cristo, cuando el Señor le habló, amén, y él aceptó, y bueno, y ahí comienza toda la vida de Pablo como nuevo creyente, amén, y ahí habla de que Jesús como la luz, dice que es más resplandeciente que el sol, amén. También en Mateo 27:45, podemos leer ahí, dice Dios Y cubrió la desde la luz. hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amén. Eso fue en el momento que Cristo murió. Dice que se oscureció, amén. Bueno, también tembló, hubo todo la tierra se estremeció, amén, cuando el Señor entregó su vida, amén, por nosotros en la cruz del Calvario. Justo antes de que Jesús vuelva a la tierra, dice que el sol se convertirá en tiniebla. Eso sale en Hechos 2:20, amén, que mi hermana Nancy, Hechos 2:20. Y de ahí leemos en Apocalipsis 1:16 que también dice Juan vio al Hijo de Dios brillando como el sol en todo su poder. Hechos 2:20. Ahí. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Y Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16 dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Entonces vemos aquí de que es comparado, dice Jesús es el sol de justicia, es comparado con el sol. Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor, dice que él vio una gran luz, amén, y que lo cegó. Recuerda de que él quedó ciego, amén, que tuvo que acudir, ahí Dios le dijo dónde tenía que ir. Dice que las personas de cada nación del mundo dependen del sol para existir. El sol es necesario, lo necesitamos para nuestros huesos, necesitamos el sol para vivir, amén. Y dice que el calor del sol, si fuera quitado, dice, toda persona sobre la faz de la tierra moriría. Entonces, por eso hace aquí una comparación de Cristo como el sol, amén, el sol de justicia que decía Malaquía. De la misma manera, las personas de cada nación del mundo deben depender del Hijo de Dios para recibir la vida eterna, amén. Así como dependemos del sol, amén, para sobrevivir, para vivir en esta tierra, dice que también hace una comparación de depender de Cristo, que es el sol de justicia que brilla en nuestras vidas, amén. Este capítulo veremos el poder de Jesús brillando de varias maneras, en su gran ministerio en Galilea. Dice Jesús sana, vamos a ver las sanidades, como le decía, algunas de las sanidades, amén, no vamos a ver todas las sanidades, pero vamos a ver algunas de las sanidades, ahí están las citas bíblicas para que usted después, cuando lo tenga el material, lo lea, amén. El poder sobre la enfermedad. Sabemos que el Señor tiene poder para sanar nuestras enfermedades, amén. Y también sabemos que el Señor sana nuestro corazón, amén, quita el pecado, quita todo aquello que estorba nuestra relación con el Señor, amén. Él vino a reconciliarnos con Dios. Amén. Dice, todas las sanidades que hizo Jesús fueron bendición. En avance de la cruz, su sanidad es milagrosa y su perdón de pecado fueron hechos posibles porque Él vino a morir. Recordamos siempre esta gran lección de Mateo, que la sanidad y todas las otras bendiciones de Dios nos vienen a través de los sufrimientos de Jesús en el Calvario. Sabemos que el Señor vino a cumplir el plan de Dios, ese plan de salvación que nos entregó a cada uno de nosotros. Dice que a todo aquel que en Él cree, amén,
todo aquel que acepta al Señor como su Salvador personal. El Señor vino a esta tierra y hizo el bien dentro del tiempo que Él estuvo en esta tierra, hizo el bien, pero también Él tuvo que entregar su vida. Pero debido a eso mismo nosotros tenemos comunión con el Señor. Aquí el Señor pagó el precio de nuestro pecado. Llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice aquí que recordemos siempre esta gran lección de Mateo, que la sanidad y todas las otras bendiciones de Dios nos vienen a través de los sufrimientos de Jesús en el Calvario. Jesús nos dio luz a través de su palabra y de sus hechos. Hay muchos que podríamos aprender al estudiar su ministerio. Por eso estamos estudiando el ministerio de Jesús. Amén. Él es el autor de nuestra fe, así que debemos conocer en quién estamos creyendo. Amén. Debemos conocer y aprender a través de las lecciones, a través del ejemplo que el Señor nos dejó en su palabra para el crecimiento de nuestras vidas. Veremos 7 ocasiones en que el gran médico sanó a individuos o personas. Amén. Aquí en el capítulo 8 y 9 de Mateo, vemos que en las sanidades el Señor mostró el poder cuando tocó aquí al leproso, amén, el poder de su palabra cuando el centurión vino a hablar con él, amén, el poder de su autoridad, el poder de su perdón, porque no tan solo el Señor sanó físicamente, sino que también perdonó los pecados. Y tenemos el poder, bueno, de su llamado. Vamos a verlo dentro de estos capítulos de Mateo. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8 del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que te ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Y mi hermana Edith, Marcos 1:41. Marcos 1:41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí vemos esta sanidad del leproso, amén, como dice la sanidad del leproso nos enseña que Jesús desea sanar, amén. Dice, la pregunta dice, ¿qué hizo Jesús frente al leproso? Es importante que cuando usted lea el pasaje de la palabra del Señor, sea en esta lección o usted en su devocional, marque la palabra que usted le resaltó. Si tiene una duda, marque ahí la palabra que no entiende para buscarla en el diccionario, amén. Porque cuando nosotros leemos, vemos aquí, a lo mejor vemos que es la sanidad del leproso, pero también tenemos que ver la actitud que tuvo el Señor frente a este leproso. Recuerda que los leprosos no se podían acercar. Ellos cuando veían gente tenían que gritar, leproso, leproso, para que la gente no se acercara a ella. O sea, a ellos, amén, porque la lepra se pegaba. Amén, es contagiosa. Y vemos que también ahí Jesús dice que le tocó al leproso, amén, mostró su misericordia hacia ese leproso, su buena voluntad, porque él le dijo: Señor, si tú quieres. Y la respuesta del Señor fue: sí, yo quiero, sé sano, amén. Le habló y le mostró su poder, amén, omnipotencia, porque le dijo: sé limpio, sé sano, amén. Le sanó en forma sobrenatural. Al instante la lepra se fue de él. Recuerden que los leprosos tenían que salir de la ciudad, ellos no podían vivir ahí, no podían acercarse, no podían entrar a sus casas, así que dejaban todo, podríamos decir, no podían ni siquiera tener relación con su familia. De hecho, la familia podía llevarle comida, pero desde lejos. Amén. Entonces, era terrible esta enfermedad, la lepra. Pero vemos que la actitud del Señor fue primero su gran misericordia. Dios sana a través de su gran misericordia. Dios actúa
Y por su misericordia, amén, Él nos sostiene cada día, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Gloria Amén. a Dios. Eso dicen Lamentaciones, amén. Vemos aquí en esta actitud de la ley de la lepra. Esto también usted lo puede después ver en Levíticos, amén. Dice, en este capítulo se menciona varios tipos de lepra y enfermedades contagiosas. Estas eran examinadas por el sacerdote, y luego el periodo de prueba estaba determinado si era lepra o no. Resulta que cuando las personas tenían alguna, no sé, pues en su cuerpo les salía alguna mancha, algo, ellos tenían que ir al sacerdote. El sacerdote veía si era lepra o no era. Y ellos determinaban para que ellos salieran del, digamos, podríamos decir, del pueblo, salieran de ahí de la ciudad y se fueran. Lamentablemente ellos vivían alejados. Pues. Recuerda cuando Jesús en una oportunidad tuvo un encuentro con 10 leprosos y solamente uno se devolvió a darle gracias. Vemos que Dios en su gran misericordia sanó a los 10, pero solamente uno se devolvió. Entonces, Dios también espera de nosotros nuestra gratitud. Por eso el salmista también nos dice que cuando entremos en oración, cuando comencemos nuestra mañana cada día, entremos primero con gratitud al Señor, que es lo que acabamos de hacer, amén, nuestra oración de gratitud, de saber que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, amén, que frente a lo que estamos viviendo el Señor ha tenido misericordia y su gran misericordia, amén, permanece. Jonás decía, Señor, yo sabía que tú eres grande en misericordia y en amor, amén. Estas eran examinadas, como le decía, por el sacerdote y luego de un periodo de prueba, se determinaba si era lepra o no. Una vez determinada la presencia de la lepra, se declaraba a la persona impura y se lo aislaba del resto de la congregación. Esto evitaba el contagio entre los moradores del campamento. Entonces el leproso tenía que ser llevado fuera del campamento, fuera de la ciudad donde estaba. Amén. Dice, como la lepra es pecado. La lepra se compara con el pecado. Es una enfermedad incurable y todos lo tenemos. Amén. Solo el toque sanador de Cristo puede milagrosamente poner a un lado nuestro pecado y restaurarnos para que podamos vivir en plenitud. Primero, al igual que el leproso, debemos reconocer que no podemos curarnos nosotros mismos y pedir a Cristo su ayuda salvadora. Aquí hace una comparación, amén. La lepra es comparada con el pecado, amén. Así como es contagiosa, daña, destruye, amén. Porque ahí vemos que la gente moría de lepra, amén. Y vemos que el Señor actúa en su gran misericordia para sanar a este leproso. Y lo vemos en muchas actitudes que el Señor tuvo, amén, sanando, acercándose a aquel que lo necesitaba, y aquellos también que se acercaron recibieron la bendición, el perdón de sus pecados, amén. Pero vemos que aquí para nuestra reconciliación, esa lepra que se compara con el pecado, nosotros tenemos que ir a Cristo. El Señor nos llama, amén, dice que hoy es el día de salvación, y si escuchas hoy la palabra del Señor y lo aceptas como tu Salvador personal, Él viene a habitar en tu vida. En la vida de cada uno de nosotros sabemos que la presencia de su Espíritu Santo habita, porque le hemos reconocido, amén. El Señor ha sacado ese pecado, esa lepra de nosotros y nos ha declarado ser sus hijos, nos ha dado su justicia, amén, el perdón de los pecados. Dice que la ley en ese tiempo demandaba que el leproso sanado lo examinara el sacerdote. También ahí después lo va a ver usted en Levíticos 14, amén, porque el Señor cuando lo sanó al leproso, le dijo que fuera al sacerdote, porque el sacerdote era el que determinaba si podía volver a entrar al campamento o a la ciudad, amén. Jesús quiso que aquel hombre de primera mano diera a conocer su historia al sacerdote, de manera que pudiera probar que su lepra había desaparecido totalmente y por lo tanto podía volver a su comunidad. Así como aquí vemos que el sacerdote después ofrecía un sacrificio, usted lo va a leer ahí, amén, por la sanidad de este leproso, cosa que no era común en ese tiempo. Ahí en el capítulo que leímos, ahí en Marcos 1:41 y también ahí en Mateo 8:1, que fue de la lepra, amén, vemos que igual el leproso fue contando
imagínense, sanada de una enfermedad incurable. Así que el leproso estaba feliz y iba contando por todos lados de que el Señor, que Cristo, lo había sanado. Y el Señor le había dicho, ve al sacerdote primero, que él te vea y él vea que la sanidad fue hecha. Amén. Y ahí permitir que él volviera a su ciudad, volviera a su familia, volviera con los que él amaba, porque estaba viviendo solo, amén, apartado. Nosotros estábamos apartados del Señor. Dice que Jesús vino a reconciliarnos. Esa lepra que es el pecado, el Señor la saca cuando aceptamos como nuestro Salvador. Pedimos perdón por nuestros pecados. Y Él nos dice que nos reconcilia con el Dios Padre. El Señor vino a reconciliarnos. Vino a darnos nueva vida y vida eterna. Amén. Y esa vida eterna es la que tenemos en el Señor Jesús. Este sol de justicia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar su mano para que yo lo pueda ver. O mi hermano Rodrigo, ¿alguna acotación? ¿Estamos bien hasta Buenos ahí? días. No sé si me escuchan bien. Sí, amén. Parece que se me escucha. Parece que tengo mal internet, por eso no había querido levantar la mano. ¿Se me escucha bien, Ana Jimena? Sí, amén. Sí, lo que pasa es que ahí al final de la parte de la sanidad de este leproso, dice que presentara una ofrenda, ya que como tú decías, era lo que se hacía en la ley de Moisés, estaba determinado. Ya, pero eso en los tiempos de hoy, no, como cristianos no lo hacemos en el sentido de cómo se llama, de hacer mandas, ¿cómo se llaman? Ya, que uno hace, pasan algunas cosas, algunas personas, y si se cumple la sanidad, ¿verdad? Eso se lo dedican al Señor, y hacemos ese tipo de cosas, o se hacen en realidad, los cristianos no deberíamos hacerla, y no es necesario, ya esto solamente se hizo porque estaba en la ley de Moisés. Ya nuestros sacrificios de hoy en día, como dice la Escritura, es un corazón humillado, un corazón entregado a Cristo. Ya ese es nuestro agradecimiento. Ya nosotros lo que el Señor hace por nosotros lo hace por su misericordia y porque nos regala esas bendiciones. Ya el Señor no nos pide nuestro dinero, no nos pide que hagamos alguna manda, no nos pide ese tipo de cosas. Solamente el Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestras vidas por completo al servicio de Él. Ya dejar eso también en claro, porque a veces se hacen este tipo de cosas y que a veces algunas personas la traen de su religión anterior, ya este tema de las mandas y de hacer este tipo de cosas que los cristianos no hacemos. Ya nosotros, nuestros sacrificios para el Señor son sacrificios de corazón, ya de nuestras vidas, ya vivir para Él. Eso, mi hermana Jimena. Amén. Seguimos adelante. Amén. No, ninguna pregunta tenemos. Amén. Amén. Vamos a leer ahí, como dice ahí, la sanidad del siervo del centurión muestra que las bendiciones de Dios incluyen al descender por las líneas de la autoridad. Cuán importante, amén, es someternos a la autoridad. Amén. Vamos a leer ahí en Mateo 8, del 5 al 10, hermana Natalia. Ya. Mateo 8, 5 al 10. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén. Amén. Hermana Natalia, ¿qué puede resaltar de lo que usted leyó? ¿Una palabra? ¿Una actitud? La obediencia primero, Amén. la obediencia que tenía, o sea, la idea de obediencia del centurión, él tenía claro lo que era obedecer a la autoridad.
eso Amén. entiendo. Y la fe del centurión, Amén. escuchar la palabra del Señor, y él tenía fe que así iba a ser. Y es lo que tenemos que tener nosotros, fe en Él. Amén. Amén. Muy bien, hermana Natalia. Es importante, por eso yo le decía, cuando usted lee la porción de la Biblia, ¿qué entendemos? Ahí, como podemos decir, en la vista, la primera lectura que hacemos. Amén. Y nosotros sabemos que el Señor sana. Sabemos que el Señor, en su misericordia, ha sanado muchas personas. Amén. Pero así como yo les decía, cuando sanó a esos 10 leprosos, solo uno se devolvió a darle gracias. Y vemos que a veces el Señor en su misericordia actúa y sana, y la gente se olvida de Dios. Por eso el propósito del Señor es que nosotros seamos hijos agradecidos, amén. Vemos aquí, como decía la hermana, muy bien, que aquí vemos la autoridad. Primero, la autoridad del Señor, porque Él tan solo, ¿qué le decía el centurión? Tan solo di la palabra, porque sabía que cuando Jesús iba a decir la palabra, iba a, digamos, en este caso, aquí vemos también la actitud del centurión. Él amaba a su siervo y estaba preocupado que su siervo fuera sano. Podríamos decir, era un buen, ¿cómo se llama? Un buen amo, amén. Porque no todo, y lo podemos ver durante la historia, no toda la gente trata bien, incluso hoy en día hay mucha gente que trata muy despectivamente a las personas que hacen el servicio en su hogar y cosas así, que no debería ser. Pero vemos que aquí este centurión amaba a su siervo y estaba enfermo, iba a morir, el siervo iba a morir. Recuerden, la medicina tampoco era como es hoy en día, o sea que igual hay cosas las cuales estamos combatiendo, amén, como este virus que estamos viviendo hoy en día. Pero vemos que Dios en su gran amor y reconociendo que Él tiene autoridad, que el poder y la autoridad es de Cristo, amén. Nosotros reconocemos eso, amén. Cuando recibimos sanidad sabemos porque el Señor lo permitió en su autoridad, en su poder, amén. No es nuestro, no es de la persona que ora por nosotros, no es porque si ora esta persona o aquella, no, es porque Jesús, en su gran misericordia, Él actuó con el poder de su palabra, porque Él no tuvo que ir, que en el caso del leproso lo tocó al leproso, amén, demostró misericordia hacia el leproso, pero aquí en el caso del siervo del centurión, él no tuvo que ir. Y ahí dice, el centurión romano entendía bien la autoridad, porque él tenía gente bajo su autoridad, y él sabía de que si lo mandaba, lo iban a hacer. Y es importante que nosotros debemos reconocer la autoridad. El Señor nos manda a orar por nuestras autoridades, nos manda a someternos uno a otro, amén, a no tener un mayor concepto de nosotros mismos. Me gusta mucho ese proverbio que dice que otros labios te alaben. Amén. Sabemos que nosotros debemos estar sometidos a la autoridad. Sabemos que Dios también ha puesto autoridad en nuestra iglesia. Tenemos al pastor, tenemos a los diáconos, a los maestros de escuela dominical. Amén. El Señor da esa autoridad. Pero aquí vemos que el Señor dijo una palabra. Porque el siervo, aquí el centurión, primero reconocía que en Jesús había sanidad, que es también algo que el Señor dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Amén. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y le damos gracias al Señor porque Él nos llamó, amén, porque Él perdonó nuestros pecados, amén, y podemos orar, amén. Sabemos que siempre la voluntad del Señor es soberana, amén. El Señor va a actuar conforme a su voluntad. Nosotros, bueno, mi mamá está sin micrófono, pero en nuestro hogar, hace ya un tiempo atrás, mi mamá estaba embarazada de las gemelas. Y cuando le hicieron la ecografía, descubrieron de que ellas estaban pegadas. Y el médico, por lo que yo recuerdo, yo tenía 13 años cuando mi mamá estaba esperando a las gemelitas, como le decían, y el médico dijo que podía a lo mejor hasta sobrevivir solamente una de ellas, porque ustedes comprenden que si estaban pegadas pueden haber tenido un solo corazón, no haber tenido todo su órgano, toda una situación.
Pero ¿saben qué? Justamente esto pasó un día martes, en el cual mi papá estaba en la iglesia, estaba el ministerio femenino, las hermanas estaban ahí, y estaban orando, y mi mamá estaba en la casa. Y cuando oraron por ellas, por la sanidad, de que Dios obrara un milagro en las gemelas, que son mis hermanas menores, mi mamá dice que ella sintió como que se separaron, como que iban a salir por su vientre, podríamos decirlo, como que se partió, no sé cómo explicarlo, a lo mejor ella lo puede explicar mejor que yo, pero vemos que ahí el Señor obró sanidad, o sea, un milagro, porque era algo que no podía ser, amén, porque estaban pegadas, y está ahí la evidencia, amén, de que es así, y Dios obró un milagro en sus vidas. Vemos que Dios actúa con misericordia, vemos que hay sanidad, no tan solo de nuestra alma, sino también hay sanidad en el Señor. Entendiendo que siempre, y como lo vimos con nuestro hermano Rodrigo cuando hablamos de la oración, amén, cuán importante es que a través de la medida que vamos conociendo más del Señor, en la medida que entregamos nuestra carga al Señor, el Señor nos va guiando en nuestra oración. Amén. Y el Señor a veces nos permite, que fue en el caso también que yo lo viví, de ir al hospital y poder llevar el evangelio a personas que estaban ahí. Y yo le doy gracias al Señor por eso, y también vi también el ministerio de la hermana de las damas de blanco, que iban cama por cama orando por los enfermos. Y es importante que el Señor nos manda a orar. Amén. También nos dice que si estamos enfermos, vamos, nos acerquemos, amén, y que pedir la oración también es bueno, y el Señor nos invita a hacerlo, amén, a pedir que oren por nosotros, a pedirle al Señor, pero sabemos que el Señor actúa en su infinita bondad, amén, y poder. El hermano Rodrigo estaba levantando la mano. Sí, lo que pasa es que si uno después lee el mismo relato en Lucas, ya, en Lucas, acuérdense que era un médico y quiso poner todas estas cosas en orden, entonces fue mucho más específico y fue más al detalle de los eventos que pasaron. No fue el hermano Rodrigo. Amén. Sí, sí, no fue el audio. Bueno, ahí como decía nuestro hermano Rodrigo, por eso le puse al lado en Lucas 7, 2:10, en estos dos evangelios se relata el mismo hecho. Amén. Ahí en Lucas también hace una referencia de que él mandó a unos siervos, amigos de él, mandó para que hablaran con Jesús. Dice, ciertamente la autoridad del gobierno caía sobre él, amén. El gobierno le daba la autoridad para comandar a 100 soldados, el centurión tenía a cargo. Los soldados hacían lo que él les demandaba. Por eso ahí la palabra lo dice claramente, dice, yo sé, porque si yo mando algo a mis soldados, ellos lo van a hacer, porque yo tengo autoridad sobre ellos. Y el Señor tiene autoridad sobre toda enfermedad. El Señor tiene autoridad en este mundo, amén. El Señor tiene el control. Jesús está bajo la autoridad de Dios, amén. El Señor siempre reconoció al Padre, amén. Y sabemos ahí que, bueno, los tres son uno, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí también, dice, por tanto la autoridad del Padre descendía a través de Jesús, amén. Dice, Roma daba al centurión autoridad sobre los soldados, el Padre dio a Jesús autoridad sobre las enfermedades y los demonios. Vamos a leer ahí en Mateo 10:1. Mateo 10:1. Mateo 10:1, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén. Entonces vemos aquí, podríamos decir, aquí hay una cadena, amén. Dios, Cristo y sus discípulos, amén. El Señor da autoridad, pero sabemos que la autoridad, el poder, es del Señor, amén. La sanidad no es por nosotros, sino es por el Señor, amén. El Señor es el que obra sanidad, el Señor es el que tiene el poder para sanar, en este caso aquí, sanó al leproso, sanó al siervo del centurión que estaba por morir, amén.
pero reconocemos ahí en esta porción de la palabra de que Dios da autoridad, amén. Por eso podemos orar, amén, por los enfermos. Y no sé si le di Mateo 28, 18, 20, hermana Natalia. Amén. Sí, Mateo 28, 18, 20. Se me perdió. No tenía. Mateo 28, 18, 20. La gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La gran comisión, esa comisión que cada uno de los hijos del Señor, amén, cada uno de aquellos que hemos sido perdonados por el Señor, salvados, amén, que reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor de nuestras vidas, amén, somos llamados a llevar el Evangelio, a predicar la palabra, amén, a ser discípulos, a entregar a otros el mensaje, a dar nuestro testimonio a otros que no han conocido al Señor, amén. Entonces vemos aquí que Dios da autoridad, delega esa autoridad sobre aquellos, los discípulos, amén, los siervos del Señor. La autoridad de Dios fluye a través de Jesús, eso nos quedó muy claro. Esta autoridad trae bendición a los cristianos que se someten a ella. En Romanos 13, no sé si mi hermano Rodrigo nos puede leer, Romanos 13, del 1 al 7. Sí. Si me acompaña el internet, que está bastante malo, se cae de repente. Entonces, voy a leer. 13 del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. De la misma manera, la autoridad de Dios fluye a través de los líderes de la iglesia y a través de ellos. La autoridad trae bendición a los miembros de la iglesia local que se someten a los pastores y diáconos, que son verdaderos siervos de Dios. Amén. Eso es importante, verdaderos siervos del Señor. El Señor dice que, o sea, la palabra dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores, amén, siempre que ellos han tenido un buen testimonio. Vamos a leer ahí también en 2 de Corintios 13:10. Mi hermana Nancy, 2 de Corintios 13:10. Amén. 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 Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Amén. Amén. Es importante el último versículo, conforme a la autoridad que el Señor le había dado aquí. Amén. La autoridad la da el Señor. Por eso cuando nosotros, no sé, bueno, en la iglesia, el pastor nos pide hacer algo, debemos reconocer la autoridad del Señor en su vida. Amén. No decir, no sé, pues, no, si el Señor no me lo dice a mí directamente, no lo voy a hacer. O necesito una revelación especial. No,
El Señor claramente en su palabra declara de que Él ha puesto autoridad sobre nosotros, amén. Y debemos reconocer la autoridad, debemos someternos a la autoridad, pero ahí también dice claramente que sean de buen testimonio, amén. Debemos imitar a nuestros pastores cuando tienen un buen testimonio, amén. ¿Cómo vemos eso? A través de la palabra del Señor. Si ellos se ciñen a la palabra del Señor, a la cual nosotros también debemos ceñirnos, amén. Esa palabra debe ser viva en nosotros. Dice, es importante notar que la sanidad para los miembros de la iglesia local muchas veces fluye a través de los líderes de la iglesia. En Santiago 5, 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. En el hogar, la autoridad de Dios fluye a través del esposo. Aquí vemos, bueno, en Efesios usted puede también leerlo, en Efesios 5, mi hermana Nancy, Efesios 5, 22 al 24. La escritura nos habla de una bendición doble, las cosas irán bien y de larga vida. Hay bendición cuando nos sometemos, sobre todo también la primera bendición que el Señor habla como nosotros, como hijos a nuestros padres. El someternos a nuestros padres, eso trae bendición, amén. Que Dios promete a los hijos que están bajo la autoridad de sus padres. Hermana Nancy, lea nomás Efesios 5. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Amén. Amén. En Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, amén, para que te vaya bien, amén, y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Dios no habla de un sometimiento, no habla del amor que debe existir, amén, porque esto no involucra ahí como algunos piensan de que algo así, no sé, pues yo lo digo y tienen que hacerlo, no. Dios habla de su gran amor derramado en la vida de aquellos que lo conocemos, amén. Dios derrama su amor para que nosotros podamos amar, incluso a aquellos que no nos aman, amén, y orar por ellos y bendecirlos, amén. Es importante de que el Señor pone eso en nosotros, amén, y nos insta a amar, a ser ejemplo, a ser mansos, a ser humildes, nos insta a estar orando constantemente por nuestras autoridades y ver el ejemplo de ellos para imitarlos. Eso dice la palabra, que debemos imitar el buen ejemplo. Amén. Dice también la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo apto, todo aquello que de buen nombre, eso debemos imitar. Amén. Así que debemos aquí reconocer cómo el centurión reconoció la autoridad. Puede haber dejado muchos obstáculos, amén. Recuerde que era un centurión, no era un judío. Pero él apoyaba, digamos, podemos decirlo, porque él también estuvo dentro de lo que la edificación de la sinagoga, amén. El centurión participó y él reconocía la autoridad en Jesús. Por eso le dijo, no soy digno que entre en mi casa, tan solo di la palabra, porque sé que tú tienes la autoridad sobre esta enfermedad, tú tienes la autoridad, que tú tan solo puedes decirlo y será hecho, ni siquiera tienes que tocarlo, amén. Pero vemos que el Señor actuó en diferentes formas, en situaciones diferentes, amén. No siempre siguió una misma línea, amén, siempre hizo cosas diferentes, amén. Dice, Jesús dijo a la multitud que muchos judíos religiosos que podrían tomar parte del reino serían excluidos por haber perdido la fe. Está muy aferrado a tradiciones religiosas, como un alcance que hacía nuestro hermano Rodrigo, amén, a tradiciones. Hay mucha gente en las cuales uno puede ver y conversar y dice, no, es que la tradición, no podemos romper la tradición. Toda tradición se rompe con la palabra del Señor, amén.
El Señor ahí nos enseña a través de su palabra lo que debemos hacer. Debemos tener cuidado de no encerrarnos en nuestras costumbres religiosas al punto de esperar que Dios obre solo de cierta forma. Amén. No limite a Dios con sus preconceptos y falta de fe. Amén. Nosotros sabemos que el Señor es soberano. Amén. Que la voluntad del Señor es la que se cumple. Y el Señor actúa, amén, en nuestras vidas. Debemos siempre buscar en Él el refugio, amén, y la respuesta. La sanidad del gentío en la casa de Pedro. Dice, recuerda que Jesús vino para quitar nuestras enfermedades. Aquí hay 3 porciones bíblicas. Por eso le decía, aquí estamos estudiando el Evangelio sinóptico, Mateo, Marco y Lucas. En estas 3 porciones de la palabra del Señor, no recuerdo si... No se la di a nadie. Se las voy a leer ahí. Mateo 8, 16 y 17. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y eso sale en Isaías 53, 4. Si alguien lo busca, por favor, Isaías 53, 4, dice, cuando dijo, y vamos a leer esa porción. Amén. ¿Lo puedo leer? Amén. Léalo, hermana. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido, Dios y abatido. Vemos que la palabra del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, amén. Aquí vemos en muchas oportunidades que el Señor hizo referencia a la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Muchas porciones de la palabra, amén, hacen referencia al cumplimiento de las promesas que estaban escritas anteriormente, amén, para que se cumpliese, amén. Dice ahí claramente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Amén. El Señor nos sana primeramente de nuestros pecados, de esa lepra que es el pecado. El Señor nos sana, nos salva, nos da vida eterna. Amén. Y vemos también ahí en Marcos 1:32 esta misma porción. Por eso, bueno, podemos hacer referencia. Hay varios temas, o podríamos decir, en este caso, esta sanidad, la vemos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas. Dice en Marcos 1:32 y 33, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Al ponerse el sol, dice Lucas, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Pero era una gran multitud de gente la que lo seguía al Señor. Dice que al final el Señor se tenía que, en una de las porciones dice que apartarse, se tenía que ir al desierto a orar, y eso habla de que nosotros también debemos apartarnos para orar. Amén. El Señor nos da ese ejemplo importante de la oración. Por eso nos invita a orar por nuestras autoridades, a orar por los que nos rodean, a orar por nuestra familia, a orar por los enfermos. Amén. El Señor nos insta, amén, en su palabra, de que debemos orar. Aquí vemos también la sanidad del hombre paralítico. Vamos a leer ahí en Mateo 9, del 1 al 8. Si mi hermana Evelyn busca perdón, mi hermana Edith, amén, porque amén. La tengo para mi otra hermana. Mateo 9. Del 1 al 8, hermana Edith, por favor. Mateo 9, amén. Del 1 al 8, Jesús sana a un paralítico. Entonces, tengo una lágrima. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema.
Y conociendo Jesús el pensamiento de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. 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 Como leímos anteriormente, dice que Jesús, al ver la fe del centurión, se maravilló. Aquí vemos que vio la fe de los amigos que llevaron al paralítico. Dice que vio la fe de ellos. Amén. Como decía nuestra hermana Natalia, nuestra confianza debemos estar puesta en el Señor. Nuestra fe, nuestra confianza, el creer. Amén. El Señor nos invita a creer en Él, a confiar en Él. Amén. Aquí vemos que los amigos fueron llevados, ellos por su fe, Dios los miró y vio la fe en ellos, que el Señor podía sanar al paralítico, pero no tan solo sanar físicamente, por eso decía que está la sanidad de su vida eterna. Amén, el sanar, el perdonar los pecados, porque el Señor aquí le dice claramente, tus pecados te son perdonados. Amén. Ninguno es más fácil, porque ahí lo criticaban. Amén. Si solo Dios puede sanar pecados. Recuerden que estaban ahí, lo seguían, estaban los que estaban buscando para poder matarle, amén. Entonces, pero vemos aquí que el Señor, Cristo, puede perdonar pecados, amén. El Señor perdona nuestros pecados. Dice, bueno, aquí dice, ninguno es más fácil. El perdonar o el sanar requiere más poder del que tienen los humanos. El doctor puede ayudar a una persona por un tiempo, algunas sanidades vienen instantáneas, otras vienen poco a poco, pero toda buena dávida desciende de Dios. Eso dice en Santiago 1:17, hermana Edith, el poder para sanar o perdonar viene de Dios. Los fariseos pensaban que Jesús estaba blasfemando cuando perdonó los pecados del paralítico. Hermana Edith, Santiago 1:17. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Eso es Santiago 1:17. Todo lo bueno, lo perfecto, viene de Dios. Eso dice una alabanza. Amén. Y el Señor actúa conforme a su voluntad. Amén. Sabemos que, como lo decíamos y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, debemos ir al médico, debemos seguir las instrucciones, ¿no es cierto, hermana Nancy? Cuando estamos enfermos, tomar nuestro remedio porque es necesario. Amén. Debemos cuidar nuestro cuerpo que nos dio el Señor. Amén. Aunque a veces no lo hacemos, debemos cuidarnos y no echarle la culpa al Señor por algo que nosotros no hemos hecho. Amén. Eso es importante. Pero también sabemos que el Señor, como yo les contaba el testimonio de mi hermana gemela, que el Señor las separó, amén. Yo no sé, después se lo voy a confirmar con mi mamá, pero yo recuerdo que incluso el médico dijo en alguna oportunidad que se le escuchaba un solo corazón. Me parece, no me recuerdo, uno de sus órganos solamente se veía uno solo, no recuerdo muy bien. Pero vemos que Dios obró grandemente. Ya mis hermanas son grandes, son mamás, tienen a sus pequeños, el Señor bendijo, y era un deseo de mi padre, el tener gemela. Fue su deseo. Así que le damos gracias al Señor por la bendición que el Señor nos dio de ver ese milagro. Amén. También hemos visto que Dios ha abierto puertas. Yo les contaba cuando me operaron, el doctor me decía, ¿usted tiene alguna cuña, tiene alguien importante en el hospital? Porque no estamos haciendo esta operación. Y yo le decía, solamente el Señor, le dije, y más encima lo usó usted para operarme. Entonces, el Señor usa, amén, el Señor nos bendice, y a veces no tan solo con aquellos de que tenemos la misma fe y esperanza en Él, sino a veces Dios manda gente, y Dios nos trae bendición a través de a lo mejor de una persona que no conoce al Señor, pero que también nos permite predicarle del Señor.
amén, y Dios abre puertas, amén, y lo sabemos, y lo creemos, y sabemos que el Señor actúa, todo lo bueno y lo perfecto viene de Él, amén. Así que vemos también aquí, en Marcos 2:7 dice, porque aquí lo criticaron al Señor, porque el Señor no tan solo el paralítico recibió la sanidad, sino que también el perdón de sus pecados. Dice, ¿por qué habla este así? Decía, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Él era Dios. Amén. Cristo, Dios. Amén. Él puede perdonar nuestros pecados. Y lo hizo a través de su sacrificio y de su sangre preciosa. Nos limpia y nos lava de todo pecado. Y sacó toda condenación de nuestra vida, para que un día también estemos delante de su presencia eternamente. Debemos perdonar a los que nos ofenden, eso lo sabemos claramente, amén. Debemos perdonar, en Mateo 6:14 también lo dice. Por esto no les quita su culpabilidad ni su pecado. Yo debo perdonar a alguien que me roba o que mata a uno de mis hijos. Eso es tremendo. Yo he escuchado testimonios de personas que, como Gigi Ávila también sufrió eso. Amén. Mataron a una de sus hijas y él tuvo que perdonar, amén. Y sufrió porque era su hija, amén, era quien la acompañaba en muchas de sus campañas. Pero solamente que sabemos que solamente Dios puede hacer eso. Amén. Solamente Dios puede ayudarnos. Amén. Si hay algo ahí lo cual tenemos, sabemos que el Señor es el que sana nuestro corazón, restaura nuestras vidas y nos lleva a perdonar. Amén. Incluso cuando no nos piden perdón. Amén. Pero también nosotros debemos tener cuidado, amén, de pedir perdón cuando nosotros hemos ofendido. Pero la ley busca, dice, a esa persona y la castiga, amén, porque hay algo que nosotros, hay una consecuencia, amén, frente al pecado también. Hay una consecuencia, el Señor nos perdona, pero puede haber una consecuencia. Que no se va a evitar, pero sí el Señor nos restaura y nos ayuda a poder enfrentar situaciones y a restaurar, dice que debemos restaurar. Amén. De la misma manera, Dios considera a esa persona un ladrón o un homicida hasta que se arrepiente. Jesús y Esteban ambos demostraron una buena voluntad. El poder de su perdón. Amén. Aquí claramente dice, y lo leyó mi hermana, dice, sucedió que trajeron al paralítico extendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. El Señor perdona nuestros pecados. Como decía Jesús, dice aquí, Jesús y Esteban demostraron esta buena actitud. Ellos oraron, y lo sabemos ahí el Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Amén. Ese fue el ejemplo del Señor. Amén. Ahí en Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí habla de juzgar, amén. A veces hasta con ligereza, a veces juzgamos por la apariencia, el Señor también nos manda a no juzgar. A ver si leemos Santiago 4:12, hermana Edith, también le toca ahí, 4:12. Amén. Y echa mi hermana Natalia busca Mateo 9, del 18 al 26. Y mi hermana Nancy, Apocalipsis 14:3. Amén. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Recuerden que estamos hablando aquí que el Señor mostró su buena voluntad, mostró el perdón, amén. El Señor oró para que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, amén. Lo vemos también en el ejemplo de Esteban, y el Señor nos dice que no debemos ser jueces, amén. Podemos corregir, pero dice que también debemos tener temor de no cometer lo mismo, amén. De tener cuidado. Hay por lo menos una gran lección para aprender en Mateo 9, del 1 al 8, ustedes lo pueden volver a leer, amén. El único que puede perdonar nuestros pecados es el mismo que nos puede sanar. Su nombre es Jesús.
Búsquelo a Él en cualquier momento que necesite sanidad o perdón de sus pecados. Quiero, y con este, ¿cómo estamos ahora? Amén. Uy. Voy a terminar solamente con la porción de la palabra para que lo dejemos para el próximo domingo. Mi hermana Natalia, perdón, vamos a Mateo 9, del 18 al 26. Vamos a terminar con esta porción porque tenemos que prepararnos para la reunión de la mañana. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. 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 Aquí dice: la sanidad de la hija de Jairo nos enseña que la fe ve más allá de las burlas. Dice que se burlaban de él cuando el Señor dijo: no está muerta. Sabemos que el Señor obra en su infinita misericordia, amén, que hay una palabra de poder que viene de Él, amén, para sanar, para salvar, para perdonar nuestros pecados, amén, y la sanidad de nuestras almas, amén, que eso es lo más importante. El Señor sana nuestra alma, amén, de la condenación eterna. Vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, antes que terminemos. Mi hermano Rodrigo, ¿alguna acotación? No, solo que cuando estaba hablando del centurión, ¿verdad? La humildad que él tuvo, porque si uno lee después en el Evangelio de Lucas, dice que él mandó a unos ancianos judíos a hablar con Jesús, no fue él personalmente. Y después cuando él lo vio que venía de lejos llegando Jesús, volvió a mandar a gente a decirle que no entrara a su casa porque él no era digno. Y ese centurión había construido una sinagoga, nos dice Lucas, a los judíos. Entonces tampoco era un hombre, podríamos decir, de buen sentir por los judíos, hacía buenas obras dentro de los judíos. Y él tenía un corazón humilde. Entonces eso es importante cuando vayamos a Jesús, vayamos a Dios a pedir oración por nuestra enfermedad, vayamos con un corazón humilde, no con un corazón altivo, ya no declarándole al Señor que tiene que hacer lo que nosotros queremos, no, con corazones humildes y confiando en que el Señor va a obrar. Y lo otro que importante, el Señor siempre está más preocupado de nuestra salvación, ya, que sanarlos. Si bien es cierto, el Señor Jesús hacía sanidades, pero siempre, y vemos muchos relatos, la mujer adúltera también le dijo: vete, tus pecados son perdonados, anda y no peques más, le dijo. Entonces siempre el Señor más preocupado, ya, y no, tiene que ser nuestra preocupación principal, de que cuando oremos por sanidad con alguien, primero presentémosle al Señor, y que esta oportunidad de las enfermedades que vienen a la gente nos sirvan a nosotros para predicar del Evangelio que salva para vida eterna, y no solamente para una sanidad que es una sanidad momentánea, porque todos vamos a partir de este mundo, ya sea con una enfermedad o nos vamos a morir de viejitos. Pero ¿qué va a pasar con nuestras vidas en la eternidad? Entonces, siempre, hermano, importante, vamos a orar por sanidad por alguien, presentémosles el Evangelio, que el Señor también pueda salvar sus vidas para la eternidad, y también que el Señor pueda también hacer a través de esta obra de sanidad un milagro en la gente y que la gente se convierta a Cristo. Eso, mi hermana Jimena. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien quiere compartir algo? Dar gracias al Señor. ¿No? Amén. Amén. Recuerden que después les vamos a enviar la clase hasta donde llegamos para que lo lean. Si tienen dudas, mándenla o lo vemos el próximo domingo si el Señor no ha venido antes. Amén. Si no,
a preguntárselo directamente al Señor, cualquier duda que tenga. Recuerde la libretita donde usted está anotando. Amén, le damos gracias al Señor. No sé si mi mamá puede abrir su micrófono. Madre, vamos a orar. Madre, No. Hermana Nancy, usted nos va a llevar en oración y vamos a orar por los enfermos, amén. Que el Señor sea Amén. obrando en su infinita y Amén. gran misericordia, amén. Hermana Nancy, nos despide, por favor. Ahí, amén. Ahí abrió la hermana. Está mi madre. ahí Madre, pude abrirlo. Es que no lo sé abrir. Hermana Jimena tiene apagado el micrófono, ahí sí. Mamá, ya, no, era para que saludara, que ya le pedí, que Ah, ya. no había abierto antes, le pedí a la hermana Nancy. Ya. ¿ya? Ya, hermana Nancy, Amén. llévenla en oración. Hola, madre, Dios te bendiga. Igual. Hola, Amén. hermana Ya. Liliana. Bendiciones, hermana Liliana, Dios la bendiga, un abrazo a la Hermana distancia. Liliana. Amén, amén. Te amamos mucho, madre. Gracias. Usted me dice, hermana Jimena, cuando Ore nomás, Ore. hermana. Aprovecha y orar por mi mamá que tuvo una caída fea. achuta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día más de vida que tú nos das. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias por este día, Señor. Gracias porque pudimos estar aprendiendo lo que tú quieres enseñarnos, Señor, para que podamos estar más cerca de ti, Señor. En esta mañana te pido por mi pastora Liliana Vergara, que tú, Señor, le des paz y fortaleza y quite toda dolencia de su cuerpo. Señor, bendícela, Señor, de la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Guárdala de todo peligro, de todo tropiezo, Señor. Tú tienes el poder, Señor, de hacerlo, de sanarla, de darle paz, de darle fortaleza, Señor. La amamos a ella, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú la unjas, Señor. Que tú la cubras con tu sangre preciosa. Que tú mandes ángeles alrededor de ella, Señor. Igual a nuestro amado pastor Arturo Lear, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, le siga hablándole a su vida y que él siga con sus 5 sentidos, Señor, alabando y orando y leyendo tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso. Te pido también una bendición para todos los hermanos que estuvimos en la reunión. Y todo esto se lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Cristo amado Jesús. Amén. 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 Amén, hermana. Hermanas, que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Pasando bien ahí. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en la reunión. Amén. Recuerden ahora y después la tarde a las 6:30, nuestro culto. Amén. Bendiciones. Maranata. Cristo viene. Maranata. Dios les bendiga a todos. Saludos. Bendiciones a todos, hermanos, hermanas. Gracias, Hermanas. Natalia. Dios le bendiga, cariños. Los bendiga. Amén, hermana Edith. Nos vemos, hermana Edith. Hermana Nancy, hermana Jimena. Saludos. Bendiciones, hermano Rodrigo. Hermana Natalia, Dios le bendiga. Un abrazo. Mucho. Hermano Amén. Rodrigo, Dios le bendiga. Hermana Edith, bendiciones. Hermana Edith. Buenas vacaciones. Disfrute las vacaciones, hermano Rodrigo. Desde el Romeral, ¿no? Si nos estamos yendo los puros fines de semana, tomando unos días con las chiquillas, porque la semana no podemos, si trabajamos con mi señor. Así que sábado y domingo tratamos de buscar un lugar donde ir. Amén. Dios le Amén. bendiga. Bendiciones. Chao a todos, bendiciones. Bendiciones. Bendiga.